Gente querida, ¿cómo les va? Otro jueves aquí en Mercado Sin Pulgas, otro jueves aquí en Crónica HD, conmovidos, por cierto, por esta causa que conmociona al poder en la Argentina y conmovidos también por el duro momento económico, gente complicada, gente asustada. Nosotros mismos obviamente estamos asustados. Ya está acá en el piso el diputado Luis Petris, el vicepresidente segundo de la Cámara, fue miembro informante de la Ley de Arrepentidos. Está viniendo el economista Guillermo Rosenburzer. Creo que vamos a tener información de primera mano de una resolución muy importante para que una recompensa para que se recupere lo robado. Antes vamos a presentar la información que tienen nuestros columnistas. Guido Braslaski, ¿qué tenés hoy aquí en Mercado Sin Pulgas? Hola, buenas noches Silvia. Bueno, nos preguntamos, ¿podría Cristina Kirchner ir presa por esta causa de los cuadernos y hasta dónde la protegen los fueros? ¿Hasta dónde protegen los fueros a Cristina Kirchner? Ale Gallo, ¿qué tiene usted aquí para Mercado Sin Pulgas? Buenas noches Silvia, hoy te vamos a hablar de los empresarios contra las rejas. La lista es larga. ¿Y quién sigue ahora? En un rato te lo contamos. ¡Qué momento! Martín Rodríguez, ¿cómo le va que estuvo por Formosa? ¿Qué tiene hoy aquí para Mercado Sin Pulgas? Gracias Silvia, buenas noches. Bueno, un feliz regreso. Vamos a hablar del peronismo después de los cuadernos o durante los cuadernos y algunas cosas más, también después de la eliminación del Fondo Solidario Sojero y la primera reunión tras la caída de la intervención del PJ. Ah, es verdad que fue hoy. Excelente. Agustín Álvarez Rey, ¿y qué pasa con los gremios en medio de esta crisis cambiaria? Buenas noches Silvia, buenas noches para todos. Hay quien elige creerle a Marcos Peña cuando dice lo peor ya pasó. Hay quien elige creerle al presidente cuando dice tranquilos, no pasa nada. Bueno, los sindicalistas piensan que lo peor no pasó, que lo peor está por venir. En un rato te contamos por qué. Bueno, realmente es tremenda la cantidad de información que hay en la Argentina y también la cantidad de información que hay aquí en Mercado Sin Pulgas. Les quiero decir, voy a hacer una breve editorial, una introducción, una reseña de cómo estoy viendo este momento. Obviamente estoy muy preocupada porque la situación parece que no se puede resolver en el corto plazo. La situación económica muestra una clara vulnerabilidad de la Argentina, un claro problema que vamos a tener hasta que en diciembre empiecen a ingresar los dólares de la cosecha. Uno ve que el gradualismo, bueno, no funcionó. Uno ve que las cosas no funcionaron como el presidente pensaba. Y uno lo que ve también es que el presidente, el gobierno está yendo atrás de la crisis y acomodándose a la crisis cambiaria, con el desgaste enorme que eso produce. La situación económica, por cierto, deja al desnudo la debilidad estructural de la economía argentina. A mí no me termina de preocupar algo, creo que lo único más o menos interesante que uno tiene es que hay un convencimiento aquí y en el mundo de que el Fondo Monetario Internacional no va a dejar caer a la Argentina, pero de todos modos el esfuerzo que tiene que hacer la población, las empresas, los sindicalistas, todos, es enorme. Todo esto se da, mientras tanto, en medio de una, bueno, ya no diría una novedad diaria de la causa que conmueve al poder. Hay 2, 3, 4, 10 novedades diarias en la causa que está en manos del juez Claudio Bonadío. Es impactante, todos los días más empresarios, más funcionarios. En algún momento esto, por supuesto, esperemos, se ordene. Se supone que en unos días más las indagatorias van a terminar. La causa, por lo menos esta causa conexa que está siguiendo el juez Bonadío, va a ponerle fin. Alguna información que obtenga irá para otro lado o no, en fin, ya veremos qué hace, ya veremos qué medidas procesales toma. Creo que tiene pensadas medidas procesales fuertes, vamos a ver, no nos podemos adelantar. Pero les quiero decir esto, lo que estamos viviendo en este momento en la Argentina, yo tengo mis años, es muy parecido a cuando yo era joven, la verdad, muy joven,
y viví el 82-83, cuando empezó a aparecer, es decir, unos años después digamos, de los años peores de la dictadura militar, información tremenda de secuestros, de torturas, bueno, de las desapariciones, de los detenidos desaparecidos, que era es el concepto preciso por el cual hay que mencionar esa masacre que se hizo contra la población argentina. En ese momento, yo no diría que la población no sabía lo que pasaba, la población sabía que había algo. Lo que no sabía era que había tanto. No tenía los testimonios que empezaron a aparecer en el 82-83, después de la derrota de Malvinas. No tenía la información, ya había más libertad de prensa, se podían publicar un montón de cosas. En ese momento, yo me acuerdo perfectamente, se vivió un shock, un tremendo shock. Yo tal vez no lo entendía tanto, lo entendí después. Yo en ese momento trabajaba, estaba muy cerca de los organismos de derechos humanos, formaba parte de un organismo de derechos humanos que dirigía y sigue dirigiendo Adolfo Pérez Esquivel. Frente a ese escenario que realmente produjo un shock en la sociedad argentina, 82-83, de repente ver una verdad que yo creo que todos sabían, aún los que no estaban en organizaciones de derechos humanos o no tenían familiares desaparecidos. Pero claro, encontrarse con la información es otra cosa. Para esa situación, Raúl Alfonsín, cuando gana las elecciones, que las gana porque prometió vida, porque prometió paz, porque se diferenció digamos, de los que parecían más amigos de los militares, lo hace organizando algo para emprolijar de algún modo estas investigaciones que tenía que hacer la justicia por la represión ilegal de los años de la dictadura. E hizo la CONADEP, que fue una mega causa donde se juzgaron a las juntas militares, es decir, a las cabezas responsables, en un juicio, por cierto, histórico, en un juicio que ha sido un orgullo para la Argentina. Pero después ese mismo gobierno tuvo que hacer, obviamente otras causas menores siguieron, los jefes de la Junta fueron juzgados, quedaron presos, pero las causas continuaron en la justicia y el mismo presidente Raúl Alfonsín hizo aprobar con su mayoría en la Cámara de Diputados la ley de punto final. ¿Por qué cuento esto? Porque yo creo que cuando los radicales le proponen al presidente Mauricio Macri que haga la CONADEP de la corrupción, es decir, una mega causa para juzgar todos los delitos de la corrupción y de algún modo facilitar el trabajo de la justicia, el PRO me parece que dijo no, porque después en realidad las causas siguen. No era su prioridad, nunca quedó demasiado claro por qué el presidente no dio impulso a esta CONADEP de la corrupción. Por eso me parece muy valioso tenerlo hoy aquí a Luis Petri para que nos diga lo que me parece que es el gran salto que se ha dado en materia de lucha contra la corrupción. Él fue miembro informante de lo que se conoce como la ley del arrepentido. Me parece que a esto se dedicó al gobierno, a dar, digamos, a tratar de sacar la economía adelante, muy bien no le fue, y a dar un marco legal que no ponga centro en las investigaciones contra la corrupción. Porque la verdad, cuando se dice que al presidente Macri, la verdad que mucha gracia no le hace que Cristina Fernández de Kirchner esté presa, yo creo que es cierto, no le provoca tranquilidad, porque piensa que eso puede ser motivo de intranquilidad social y porque también se aprovecha de esta grieta, ¿no es cierto? Obviamente, eso también es cierto. Pero volviendo a cuál es la situación ahora, esta causa que se está liderando en el juzgado de Claudio Bonadío y que seguramente se derramará en algunos otros juzgados seguramente más adelante, les quiero decir que yo no creo en aquella gente que piensa que
sobre todo kirchneristas, que bueno, que esto es un invento del gobierno, que esto es una maniobra de los grupos de inteligencia para tapar una cosa o tapar la otra. Yo lo que creo es que la gente que piensa eso es porque en realidad no juzga moralmente a la corrupción. Pienso que hasta les parecía bien el choreo de Néstor y Cristina, por una razón, porque hay una cierta tendencia revanchista en algunos sectores políticos y bueno, deben pensar que tal vez algunos empresarios, no sé, o los padres, los abuelos de algunos empresarios robaron, entonces bueno, ahora nos toca robar a nosotros. Hay algo de eso también, como en las causas de narcotráfico. En las causas de narcotráfico, les quiero decir porque yo lo he escuchado. Yo escuché gente que decía, bueno, ¿qué tiene de malo el narcotráfico? Si finalmente el narcotráfico lucha contra el imperialismo, es generar burguesía nacional para equilibrar el poder del imperio e inundar al imperio con drogas. Yo lo he escuchado, les quiero decir que lo digo porque lo escuché. Hugo Chávez en parte era eso, Nicolás Maduro en parte es eso, el régimen cubano en parte también es eso. Es decir, han negociado con el narcotráfico dando justificaciones ideológicas. Del mismo modo, los empresarios que han vivido el capitalismo de amigos tuvieron que soportar el capitalismo de Kirchner porque, se los voy a decir ahora muy corto, porque era la única manera que concebía Néstor Kirchner el capitalismo. Pero vamos a seguir luego hablando, voy a dar algunas ideas de cómo era el capitalismo de Néstor Kirchner, para ya darle espacio a la ministra Patricia Bullrich. Desde mi punto de vista, yo soy muy crítica con el gobierno, me parece que hay muchas cosas que no las sabe manejar, hay lentitud, indecisión, a veces debilidad en la toma de decisiones. Todo esto que pienso de muchos ministros, no lo pienso de la ministra Patricia Bullrich. Ella está en La Quiaca en este momento. Le agradezco mucho este diálogo con Mercado Sin Pulgas. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué está haciendo en La Quiaca, Patricia? ¿Cómo le va, Silvia? ¿Cómo está? Bueno, muy bien. Contanos qué estás haciendo en La Quiaca. Bueno, hoy estuve trabajando en el Centro Inteligente de Frontera.